En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Jorge Luis Borges. Señoras, señores, niños, niñas, súcube del misterio de la fruta y de la verdura del tiempo. Bienvenidos a este su único programa sintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, sería embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico, lactosa, orgulloso, consumidor, mamitas catalíticas, de cataletas con bisagras o defectos en bisagra, en diferido, puesto que sigo estando vetado para transmitir en directo. Señoras, señores, hoy vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes, más inquietantes y, según dice la intuición, probablemente más certeros en lo que respecta al origen del universo y a las praxis de esta cárcel existencial y orgánica que estamos viviendo de manera absolutamente positivista, cientifista y reduccionista, a la par que nuestra naturaleza humana y divina va siendo desintegrada por todas aquellas conciencias parasitarias, todos esos intereses, hablando en términos geopolíticos, de logia globalista y multinacional, de ir exterminando todo aquello que hay en nosotros de humano y de divino. Este pequeño párrafo de una novela de Borges habla de algo de lo que sin duda ustedes han oído hablar. El eterno retorno, del cual ya hablaba Nietzsche en su Gaia Ciencia, pero no solamente. Ya podemos remontarnos a los principios herméticos de Hermes Trismegisto en el Kybalión, 2000 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, concepto del eterno retorno, también tratado por el libro El mito del eterno retorno de Mircea Eliade, creo que se llamaba ese filósofo y filólogo rumano, pero que en definitiva no deja de ser pues todo aquello que ya llamaba transmigración Platón, o resurrección, de alguna manera, los dogmas evangelistas, o reencarnación de los Vedas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema, el de el eterno retorno, el de la repetición, que se ha tratado ya desde puntos de vista religiosos, teológicos, teosóficos, filosóficos, como es en el caso de diferencia y repetición, del hermético también, hermético en el sentido de indescifrable, filósofo francés de mediados del siglo pasado, Gilles Deleuze, que nos habla de la diferencia de la repetición como fenómenos que son antagónicos y al mismo tiempo complementarios. No puede existir diferencia en aquello que es unitario y perenne, pero sí pueden existir repeticiones, pueden existir sosias, réplicas, realidades paralelas que reproduzcan, sea de forma idéntica a esa realidad o sea de forma ligeramente variada, con ligeras variaciones. En esos términos habla Louis Auguste Blanqui en su libro La eternidad a través de los astros. Es un libro muy pequeñito y cuenten que la mitad es el prólogo. Contará con 50 páginas, menos de 50 páginas quizás. Que es un autor conocido sobre todo por su liderazgo como uno de los creadores de la Comuna de París, uno de los teólogos y guerreros también de corte, llámenlo ustedes comunista, puesto que estamos hablando de la comuna, pero no confundan con el término después degenerado por otros dogmáticos como pueda ser Karl Marx, Lenin, etcétera, etcétera.
Blanqui, que pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, más de 40 años, pasó en la cárcel en diferentes encierros y en diferentes prisiones de París, que se negaba a renunciar a sus propios principios políticos, se definía como un proletario, pero sean ustedes benévolos, estamos hablando de periodos precomunistas, muy probablemente no tenía nada que ver con lo que después se hizo también del comunismo como dogma, de la misma manera en que lo que hoy en día se llama izquierda o progresismo no tiene nada que ver con lo que en su día pudo llegar a ser pues la militancia filosófica y moral de autores como por ejemplo Jack London, que en sus últimos días renegaron de todo aquello que estaba empezando a llamarse socialismo. Bien, ustedes ya me han entendido, pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar del eterno retorno, el eterno retorno en el libro La eternidad a través de los astros. Bien, Auguste Blanqui en uno de sus muchos encierros para escapar de esa frustración que le generaba dicho encierro, escribió un libro, una hipótesis sobre los universos paralelos. Todo esto es previo, obviamente, a Einstein, a la teoría de la relatividad, que por cierto no dice nada nuevo que no dijera Hermes Trismegisto 2500 años de Cristo, pero este es un libro del año 1872 que escribió el señor Auguste Blanqui en uno de sus encierros políticos y que desconcertó totalmente a sus seguidores, que eran, pues, digamos, personajes interesados en el subterfugio político y el reseteo político en la ciudad de París. Desconcertó a Auguste Blanqui a sus seguidores escribiendo este libro, este pequeño tratadito sobre la eternidad como repetición sistemática de una realidad, de algo que nosotros llamamos realidad, que de alguna forma reverberaría en el espacio y en el tiempo, por cuanto son dos conceptos también ya de base alucinatorios, repitiéndose hasta el infinito y copando y llenando el universo en su espacio y en su tiempo de una realidad que reverbera en el tiempo, vuelvo a repetir, como un eco, como una reminiscencia. Dice, déjenme leerles este pequeño parágrafo de la introducción de este libro. Precipitan sus reflexiones sobre la imposibilidad del progreso. Nada progrede, nada cambia. Todo permanece y se repite al infinito, en el mejor de los casos bajo diferentes formas, pero sustancialmente siendo la misma. Esto lo escribe alguien que pasó la mitad de su vida en la cárcel por intentar cambiar algo a nivel social desde su orgullo proletario, pero dice, no pudo apartarse y a partir de las cuales se precipitan sus reflexiones sobre la imposibilidad del progreso, la inevitabilidad de las copias, los socias, las repeticiones, las citas, el eterno retorno. Benjamin, que es uno que escribió sobre él también, habla sobre Blanqui, sobre la multiplicación de los dobles, sobre las monotonías de una historia que es irrepetible debido a la fugacidad del tiempo, se repite, sin embargo, debido a la permanencia del espacio en tierras, socias, planetas iguales y planos distintos. Blanqui anticipa la profusión de copias dispersas en el espacio, el desaliento de un hastío que sin desesperación se prolonga hacia otros medios, las alternativas excluyentes ante bifurcaciones ineludibles. ¿Qué hombre no se encuentra a veces en presencia de dos posibilidades? Se pregunta convencido, sin amargura, de que se tome al azar o se elija, no importa, nadie escapa a la fatalidad. Y es que en realidad solamente hay una, que es la inmensidad universal y cósmica, que es el todo, es el Ein Sof hebreo, es el Brahma Veda indio, es el paraíso cristiano, llámenlo ustedes como quieran, ese concepto de inmensidad que todo lo abarca, más allá del espacio y del tiempo, y por lo tanto cualquier concepto de realidad no es más que un concepto ilusorio,
proyectado por una conciencia individual que procede de una conciencia universal y que por tanto todo está condenado a repetirse hasta la náusea. Todo es efímero, todo es inexistente, pero al mismo tiempo todo es eterno y todo existe. Es decir, en el universo repetitivo, en el universo paralelo de Blanqui, todo aquello que está sucediendo volverá a suceder, sucedió y está sucediendo. Es eterno, es contemporáneo y no solamente lo que está sucediendo, es decir, no solamente su vida como resultado de las alternativas, las elecciones que usted haya tomado y que el destino le haya traducido en determinadas circunstancias actuales, pues está usted casado o vive en el Kurdistán. No solamente eso, sino todas las infinitas posibilidades que podrían haber sucedido si usted hubiera tomado otras alternativas. Es decir, todo, absolutamente todo, cualquier opción, no solamente la materializada por sus elecciones físicas y materiales, sino todas las alternativas hipotéticas que pudieran haber existido si usted en vez de casarse se hubiera mantenido soltero o en vez de mudarse a otro país se hubiera quedado en el suyo, todas, absolutamente todas las alternativas, todos los pasillos universales, todas las opciones existenciales posibles existen. Y usted existe alternativamente en todos esos universos paralelos, encarnando todas esas opciones a las que le habría llevado dicha elección a nivel existencial. Blanqui imagina la multiplicación al infinito de mundos paralelos, los emplazamientos en el espacio de una eternidad puesta a prueba por la historia y quizá, gracias a la repetición melancólica de los acontecimientos, cierta esperanza en un retorno fantasmal. El universo se repite sin fin y piafa en el mismo lugar. La eternidad interpreta imperturbablemente en el infinito las mismas representaciones. De ahí que en un instante se confunda con la eternidad. Un instante es la misma eternidad. Ambas instancias derogan el tiempo o lo dejan en suspenso, suspendido. Ahora se mantiene en el ahora, apenas un instante, inventando paradójicamente la actualidad de una eternidad presente, siempre en fuga. Como decía Pascal en su obra La Eternidad, el universo es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Todo aquello que entendemos por realidad no es más que una reverberación de una parcialidad de la inmensidad cósmica. Bien, decía Borges que Blanqui creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que solamente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de estos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo no y yo sí y no usted. En otros existimos los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Tales como los ejemplares de mundos pasados, tales los de los mundos futuros. Solo el capítulo de las bifurcaciones queda abierto a la esperanza. No nos olvidemos que todo lo que se habría podido ser aquí abajo se es en alguna otra parte. Todo aquello que usted desea, que usted sueña, existe. Existe. En un universo paralelo que no deja de tener la misma dignidad y realidad que el que tiene este que usted está experimentando en este momento. Esto lo hablaba en un vídeo cómico que hice hace unos años. En un mundo de universos paralelos, en el universo 12 yo soy una lata de estrella, en el universo 32 soy una marmita catalítica y en el universo 155 soy Alain Delon. Bien, básicamente este es el concepto de el eterno retorno y de la multiplicidad de realidades que abarcan la inmensidad cósmica. Todo aquello que usted piensa, todo aquello que usted desea, todo aquello que usted anheló y no se materializó, en realidad existe y en realidad se ha materializado, se está materializando y se materializará, puesto que espacio y tiempo son coordenadas que no tienen ningún sentido en la totalidad y la eternidad cósmica y universal. Un parágrafo de un relato que les leí
que se llamaba, ahora no recuerdo cómo se llamaba, perdonen porque se lo leí, es de Adolfo Bioy Casares, La trama celeste, es uno de los audiolibros que leí hace poco. Este es un pasaje que decía: tomé el libro de Blanqui, me lo puse debajo del brazo y salí a la calle. Me senté en un banco del Parque Pereira, Buenos Aires. Una vez más leí este párrafo. Habrá infinitos mundos idénticos, infinitos mundos ligeramente variados, infinitos mundos diferentes. Lo que ahora escribo en este Fuerte del Toro, decía Blanqui cuando estaba encerrado. Fuerte del Toro era una de las muchas prisiones en que estuvo encerrado. 40 años, más de la mitad de su vida estuvo encerrado. Lo he escrito, esto que ahora escribo, lo he escrito y lo escribiré durante la eternidad en una mesa, en un papel, en un calabozo, eternamente parecidos. En infinitos mundos mi situación será la misma, pero tal vez haya variaciones en la causa de mi encierro, o en la elocuencia, o en el tono de mis páginas, porque en la teoría de los universos paralelos no solamente existen copias exactas de esta propia realidad en la que estamos viviendo, sino copias esencialmente diversas, diversas de forma radical o ligeramente diversas, copias de este universo, de esta realidad en la que yo reaparezco diversamente, diferente. En el universo 68 podría estar repitiendo mi existencia tal y como la estoy viviendo, pero siendo 10 centímetros más alto de lo que soy físicamente en esta realidad. Por ponerles un ejemplo de ligeras variaciones que también existen en el concepto de repetición eterna de las realidades. No solamente existe una realidad universal absolutamente plagiada, sino con diferentes variaciones. Y con tantas infinitas posibilidades de variaciones, existen las diferentes realidades que pudieran repetirse en la eternidad del espacio como ecos, como reverberaciones. Es decir, podrían existir, por ponerles el ejemplo y el parámetro de mi estatura, tantas realidades paralelas de esta propia realidad que estoy viviendo exacta, sin pasar a otras variaciones, como centímetros pudiera yo medir. Pueden existir tantas realidades paralelas como yo pueda recorrerlas midiendo 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,82 m, 83, 84, 1,84 m y medio, 1,84 m y 3/4, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello podrán ustedes hacerse una idea de la infinitesimal variedad de combinaciones que están existiendo de forma contemporánea. Y esto que usted entiende como realidad no es más que una infinitesimal porción de las posibles realidades, hipotéticas realidades, que existiendo en el todo cósmico y universal, están teniendo lugar, tuvieron lugar y tendrán lugar eternamente como un eco que no se apaga jamás. Decía Baudelaire, la poesía es lo más real que existe, es aquello que solo es completamente verdadero en otro mundo. En otro mundo. Baudelaire decía que quizás el único denominador común que podría hacer reconocer una misma realidad en todas las demás realidades perennes sería la poesía. Un poeta devoto de su oficio que bautiza la poesía como lo único real que existe en un universo, que es un reflejo de infinitos universos. Al mismo tiempo, también Proust, en Busca del Mundo Perdido, decía algo así como: solo la historia se está desplazando la historia hacia la verdadera vida. La única vida realmente viva y vida es la literatura. Esa vida que en un sentido habita cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Esto les he comentado miles de veces, que los libros son trozos de historia y de realidades. Los libros son sesiones espiritistas con realidades paralelas, que son las vidas y las impresiones de otros seres que quizá hace 100 años o 1000 años que ya no existen y que sin embargo están en usted mismo, viven en usted mismo y reverberan hasta el infinito dentro de su propia conciencia y pensamiento cuando usted lee su propia conciencia y pensamiento a través de un libro, cosa que decía también Unamuno en su Agonía del cristianismo. Quizás la eternidad sea esa, quizás la eternidad es que cuando uno lee un libro de un autor, lo que está haciendo es convertirse en ese autor, resucitar ese autor, vivir ese autor, a través de la embriología, que decía
Eliphas Levi en La ciencia de los espíritus, ese autor resucita, reencarna y vive en mí. Y quién sabe si nosotros, leyendo y resucitando una obra de un autor que lleva muerto 100 años, no estamos siendo los muertos que de alguna manera está resucitando ese autor. ¿Quién sabe si mientras yo leo la agonía del cristianismo de Unamuno y lo resucito y lo traigo a la vida y convierto mi espíritu, mi alma y mi pensamiento en el espíritu, el alma y el pensamiento de Unamuno, no es en realidad Unamuno, allá donde se encuentre ahora, en uno de tantos millones infinitos universos paralelos, no es en realidad Unamuno quien está invocándome a mí y transformándose en Miguel Villalba, el chico triste, en pensamiento y en alma, puesto que se ha establecido ese puente existencial, ese puente metafísico que nos conecta. En aquel capítulo de su lógica, que trata de la ley de causalidad, John Stuart Mill razona que el estado del universo en cualquier instante es una consecuencia de su estado en el instante previo, y que a una inteligencia infinita le bastaría el conocimiento perfecto de un solo instante para saber la historia del universo pasada y venidera. Bien. Señoras con señores, esto ilustra el concepto de la eterna repetición, el eterno retorno. Un instante en el espacio y el tiempo es una eternidad. El tiempo no existe, como decía Blavatsky, son fotogramas, fotografías instantáneas de una realidad que antecede y precede y que genera la ilusión de una transposición, de un paso, pero en realidad no es más que un todo. Cuando usted hace una fotografía, un verano por la tarde, a su hijo jugando en el parque, congela un momento, congela una imagen. Esa imagen congelada no es más que la representación del infinito. Blanquí abarrota de infinitas repeticiones no solo el tiempo, sino también el espacio infinito. Imagina que hay en el universo un número infinito de facsímiles del planeta y de todas sus variantes posibles. Cada individuo existe igualmente en infinito número de ejemplares, con y sin variaciones. El infinito solo se nos puede presentar bajo el aspecto de lo indefinido. Uno conduce al otro por la manifiesta imposibilidad de encontrar o aún de concebir una limitación para el espacio. Es cierto, el universo infinito es incomprensible, pero el universo limitado es absurdo, no existe. Esta certeza absoluta de la infinitud del mundo, junto a su incomprensibilidad, constituye una de las más crispantes irritaciones que atormentan al espíritu humano. Existen sin duda en alguna parte, en los globos errantes, cerebros suficientemente vigorosos como para comprender el enigma impenetrable al nuestro. Es necesario que nuestros celos hagan su duelo. Bien, fue encontrada. ¿Qué? La eternidad, decía Baudelaire. Más Proust. Solo por el arte podemos salir de nosotros, saber qué ve otro de este universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes nos permanecerían tan desconocidos como los de la luna. Gracias al arte, en lugar de ver solo un mundo, el nuestro, lo vemos multiplicado, y en tanto haya artesanos originales, tantos mundos tendremos a nuestra disposición, más diferentes entre sí que aquellos que ruedan en el infinito. Nunca se sentía más dueño de sí que en la soledad de su celda, Blanqui, y nunca más desamparado que al estar fuera, porque en la soledad de su celda, apartado de su lucha política, podía concentrarse en sí mismo y en su interior y en el universo que albergaba, y a través de la introspección, más allá de la política y de la extrospección, pudo descubrir los universos paralelos. Recluido en la estrechez de su celda, Blanqui, ni el encierro ni las prohibiciones disminuyen su pasión por la astronomía, su observación minuciosa y sistemática de las constelaciones, la avidez con que exploraba los enigmas de un universo, al que paradójicamente se aproximaba más cuanto menos se movía, cuanto menos espacio tenía y cuanto más encerrado estaba. Desde la doble interioridad de su reclusión, a partir de una hipótesis poética, una pura conjetura, Blanqui revela una revolución distinta, una revuelta que imprime un retorno diferente. Volviendo de otros espacios, descubre y describe el movimiento que define la trayectoria de los astros, legitimando réplicas, otra repetición, de acontecimientos que remiten al principio innumerables fantasmas, que sobrepueblan de copias otras estrellas y planetas, calcos que se desconocen entre sí, dando lugar a una regresión infinita, una monotonía de repeticiones que alteran la eternidad en historia. Señor, no sufra porque usted no ha podido yacer con Jennifer Lawrence. En algún universo paralelo usted yació, yace y yacerá con Jennifer Lawrence.
Bonheur, loi, amour, non qu'un instant. La felicidad, la ley y el amor no tienen más que un instante, señoras con señores, el eterno retorno y los universos paralelos. No sufra. Usted es todo lo que desea ser y también todo lo que nunca deseó ser.